¿Qué tal? Mi nombre es César Sánchez Rodríguez. Soy alumno de la maestría en Ciencias Aplicadas al Deporte de la Universidad de Iztahualca. El día de hoy les voy a compartir unas pequeñas diapositivas acerca de un tema que, que sinceramente, desde mi punto de vista, creo que es un tema muy relevante dentro de los que estamos dentro de este tema de ser entrenadores o maestros de educación física también. Pero en este momento, o en estas diapositivas, nos vamos a enfocar más a lo que es el entrenamiento en atletas o en chicos que van iniciando dentro de algún deporte. Antes que nada, debo igual comentar que personalmente se me hace un tema muy interesante y que creo que es un tema de mucha relevancia que nos puede abrir muchas puertas dentro de nuestra área de trabajo. Bueno, sin más preámbulos, pues, el tema será sobre entrenamiento. Es un, es un título que para muchos puede ser algo pues, no entendible o algunos sí se entiende fácilmente. Pero el sobreentrenamiento engloba muchísimas cosas. Engloba mucho más de lo que uno se puede imaginar. Dentro de este tema mencionan tres partes muy importantes, el cual es la fatiga, la sobrecarga funcional y la sobrecarga no funcional, que ahorita las vamos a estar viendo. Ok, iniciamos con lo que es la fatiga. Desde un punto de vista personal, eh, anteriormente teníamos como el conocimiento de que la fatiga era pues solamente hueva, coloquialmente lo conocíamos así. Pero basándonos a lo que nos dice el autor Sintle en el año 1991, nos dice que la fatiga hace referencia a la disminución de la capacidad funcional del organismo por un exceso de exigencia física y mental dentro del entrenamiento. También nos menciona que sería la sensación de falta de energía, agotamiento o cansancio que puede aparecer como consecuencia de cualquier sesión de entrenamiento y que se recupera fácilmente en unos días cuando cesa la actividad. Ok, es muy importante recalcar que la fatiga se puede igual presentar tanto en periodo precompetitivo como en el competitivo y postcompetitivo, porque nos menciona que es un exceso de exigencia física. Y aquí menciona algo que a mí se me hizo muy interesante, el que es un desgaste también mental. Y se puede ver en los entrenamientos infantiles que hay niños que de repente pueden ser muy buenos, o de repente tienen un entrenamiento o un partido este, muy bajo, pero a eso va, se refiere a que ya trae una fatiga el chico, y no tanto porque no le gusta el deporte, sino porque para ese día, durante cierto tiempo, él ya tuvo un trabajo donde le estuvieron dando una exigencia física y mental. No solamente está cansado del cuerpo, sino también psicológicamente. Es decir, que el chico ya tiene pensamientos negativos, ya es como de, no lo puedo hacer, ya o no lo quiero hacer. Es un tema muy importante y lo estoy englobando con los niños, pero no solamente niños, también se puede ver en un atleta joven o hasta en un atleta que ya es elite,
y hablo de los atletas de los olímpicos, ellos también pueden mostrar este síntoma de lo que es fatiga. Ahora pasamos con la sobrecarga funcional. Según los autores como Smikley, Brink, DeBrice y Bach, nos mencionan que esta aparece cuando se incrementa la intensidad del entrenamiento durante un periodo corto de tiempo o se repite de forma prolongada un movimiento que hace un músculo que tenga que intervenir de forma específica, lo cual no impedirá seguir rindiendo o haciendo el gesto deportivo en cuestión, pero que a poco se irá alterando. Este tema para mí se me hizo igual que destaca porque puede ser tanto visto como algo bueno o como algo malo, porque sobrecarga, mm, no lo dice ahí, sobrecarga es que ya estás metiéndole más trabajo al atleta, más de lo que debe, pero nos menciona que puede ser funcional, siempre y cuando pues tengamos un método de entrenamiento correcto, que al final de cuentas, le digo, siguen diciendo que es una sobrecarga, pero podemos obtener buenos resultados. Por eso nos dice que es funcional y que solamente se tiene que aplicar durante un periodo corto de tiempo o que se repite de forma prolongada un movimiento que hace que un músculo tenga que intervenir de forma específica. Es decir, nos vamos rápido. Un ejemplo, sentadillas, que inicias en la semana, estás un día lunes, haces 10. El día miércoles ya haces 20 y día jueves haces 30. Entonces ya estás teniendo una sobrecarga, pero que al final de cuentas puede darle un poco de buenos resultados al músculo a trabajar, pero siempre y cuando también tenga un descanso. ¿Ok? Ahora pasamos del otro lado, que es la sobrecarga no funcional. La sobrecarga no funcional se refiere al estado de sobrecarga extrema provocada por el desequilibrio sostenido entre el organismo y la carga del entrenamiento o repetición del movimiento, teniendo la necesidad de cesar la actividad, pudiendo llegar inclusive a la lesión deportiva, perdón. Aquí el periodo de recuperación necesario es más amplio, pudiendo alcanzar desde semanas a meses. Retomamos el tema anterior. Hay sobrecarga que, que nos funciona, pero al final de cuentas es una sobrecarga. Estamos exigiendo de más a nuestro entrenador. Ahora, nos comentan aquí, no es funcional, ¿por qué? Porque lamentablemente se puede llegar a lo que es la lesión deportiva o cualquier lesión. Lo estoy manejando como lesión deportiva porque estamos hablando de un deporte en este momento, pero en cualquier actividad teniendo una sobrecarga, exponemos al atleta a una lesión. Y nos menciona que pues lamentablemente si llegas a tener una lesión, pues va a tener que tener un, un periodo lamentablemente obligatorio de recuperación y que puede ser de semanas a meses. Y esto afecta obviamente al rendimiento deportivo de nuestro atleta. Ok, tenemos estas iniciales, SSE. ¿Qué, qué creen que signifique? ¿O qué se les viene a la mente hablando de sobre entrenamiento? ¿Qué se les viene a la mente con estas iniciales? Según el autor Mora, en el año 2006, nos comenta que en deportistas de alto rendimiento, el incremento continuado de las cargas de trabajo y los tiempos de entrenamiento, así como la reducción de los tiempos de recuperación entre sesiones, puede estar asociado a algunos problemas de salud física y psicológica. Esto, esto nos desencadena un efecto colateral del deporte, el cual vamos a llamar síndrome de sobreentrenamiento, el SSE. Nos comenta que si no se realiza una intervención temprana, la sintomatología continúa aumentando su intensidad y diversificándose, perjudicando el rendimiento deportivo y la salud de la persona, e incluso llegar al abandono de la actividad deportiva. En pocas palabras,
El SSE es un síndrome o, o una cuestión malestar, se podría decir, manejémoslo de esa manera, que llega a afectar directamente al atleta. ¿Por qué llega a afectarlo? Porque lamentablemente está teniendo una preparación mala en cuestión de que se le está dando unas cargas de trabajo elevadas y que no se está teniendo un tiempo de recuperación correcto. Un ejemplo fácil, si tenemos a un velocista y lunes lo empezamos a correr, ¿no? Pues piques de velocidad de 50 metros, martes piques de velocidad de 150 metros, piques de velocidad de 200. Le estamos exigiendo, buscando tener buenos resultados cuando estamos haciendo todo lo contrario. Estamos perjudicando el trabajo preparatorio de nuestro entrenado. Y por eso llegamos a lo que es las lesiones también. Y lamentablemente, en el peor de los casos, se llega a tener lo que es el abandono de la actividad deportiva. Más adelante les voy a hablar de un caso de un atleta que tuvo que llegar a, a esta situación de abandonar su deporte por, por el sobreentrenamiento. Ok, esta diapositiva es muy importante para mí y si lo iniciamos con esa pregunta, ¿qué observas? Y tenemos esta imagen. ¿Qué observas? Ok, les comparto mi observación. Vemos un atleta que trata de llegar a una meta, pongámoslo así, pero que lamentablemente parte de su recorrido, del transcurso que tiene que hacer, se está cayendo. ¿Por qué creen que se está cayendo? Porque hay atletas que se enfocan tanto en el objetivo que dicen, quiero lograr esto, que lo buscan a como sea, pero que lamentablemente no pueden llegar a lograrlo. ¿Por qué? Porque su recorrido lo están haciendo mal y por eso se empieza a desmoronar. Esto hace énfasis a lo que es una lesión, a un sobreentrenamiento, porque no estás teniendo el, el método de entrenamiento correcto. Puedes afectar físicamente, psicológicamente, y, y podemos dejar que, bueno, más bien terminamos afectando o se termina afectando el atleta y no logra el objetivo. Se va a quedar, se va a quedar en el recorrido por tener un trabajo mal, en la cuestión de que las cargas están siendo muy elevadas por tratar de querer acelerar el proceso. Y ese es uno de los mayores errores que tienen actualmente los atletas. Ok. Ya basándonos a nuestro tema principal, que es el sobreentrenamiento, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué es? Ok, nos mencionan aquí, tengo una pequeña definición. Nos dicen, es la condición resultante de un desequilibrio entre la carga de entrenamiento y la recuperación, lo que lleva a una disminución del rendimiento y otros síntomas negativos. ¿Cuándo se produce? Se produce cuando la persona está haciendo un exceso de actividad física o bien si la carga de entrenamiento es habitual, pero no está descansando o alimentándose como el cuerpo necesita. Volvemos a retomar lo que les comenté en la diapositiva anterior. Lamentablemente, el sobreentrenamiento se produce porque hay un exceso de actividad física cuando queremos acelerar el proceso, cuando si nuestra fecha que nos habían dicho era en diciembre y nosotros queremos tener resultados en julio. Es un ejemplo. Estamos acelerando todo el proceso y en vez de tener beneficios, nos está, se está afectando el atleta, en este caso igual nos estamos afectando.
por querer llegar rápido a la meta, lamentablemente podemos perder teniendo la cuestión de las lesiones al atleta, físicas, morales y psicológicas. Dentro del sobreentrenamiento, la verdad, abarca muchísimos síntomas que si uno no lee, no conoce este tema, lamentablemente, pues los ignoramos. Pensamos que es como, bueno, es una reacción del cuerpo por el trabajo, pero el atleta o la persona que lo está haciendo se está afectando su rendimiento físico. Dice, en un principio se atribuía el sobreentrenamiento a factores relacionados exclusivamente con la práctica deportiva. Hoy se aceptan como desencadenantes también las vivencias de estrés y el efecto de varios estresores, no solo los relacionados con el entrenamiento, sino también con los efectos del descanso, la alimentación y la sobrecarga psicológica. Desde mi punto de vista, esto nos está haciendo como un englobar de todo lo que nos puede rodear como atletas y que no nos damos cuenta que nos puede afectar. Un ejemplo, nos dice el descanso. Sabemos que vamos a tener competencia un fin de semana, un sábado. Pero el viernes me invitó un amigo a una salida y me desvelé. Cuando mi competencia es a las 8 de la mañana y yo estoy durmiendo a las 2 de la mañana. Ya no estoy teniendo mis 8 horas de descanso. Vamos desvelados, vamos con un poco de cansancio a la competencia. O cuando la alimentación, cuando sé que voy a tener competencia, pero el día anterior decidí entrarle a las papas, a comida pesada, que refresco. Ya en la noche, en vez de tener una cena ligera, decidí igual volver a comer, no sé, una hamburguesa o una torta, cosas que están afectando a mi cuerpo. Y lo psicológico, eh, estar pensando de más, el decir, ¿qué puede pasar si pierdo? ¿Qué me va a pasar? ¿Contra quién voy a competir? Todo eso afecta muy cañón porque recordemos que el músculo más potente que tenemos como atletas es el cerebro, en donde si el cerebro nos está poniendo limitaciones, pues va a estar complicado que podamos sobresalir en cierta actividad. Y aquí, como se los había comentado hace rato, tenemos diferentes síntomas. Los generales, creo que la mayoría en este sentido los conocemos o los hemos visto, como lo que es el cansancio, insomnio, la pérdida de apetito, disminución de peso corporal, dolores musculares, las infecciones, trastornos, amenorrea. Esto es como que lo que nos está englobando de todo, de todo, de todo. Si vemos, se desglosan más síntomas, tenemos los psicológicos que les comento. En verdad, desde mi punto de vista, es muy importante la salud mental. Y aquí nos comenta, si tenemos un sobreentrenamiento, nos puede pasar a afectar psicológicamente, teniendo depresión, ansiedad, descenso de la autoestima, la apatía, disminución de la concentración, fatiga mental constante, inestabilidad emocional, desinterés. Ojo con esa palabra, desinterés. Cuando ya un atleta pierde interés por su deporte, créanme que sí es muy complicado para los entrenadores hacer que el atleta se vuelva a concentrar, porque es lo más complicado que podemos hacer, que un atleta se vuelva a encariñar, en este caso,
por ese deporte que ya lo afectó. ¿Por qué? Porque lamentablemente tuvo un sobreentrenamiento. Ahora, tenemos también las bioquímicas, tenemos las hormonales, tenemos los fisiológicos, tenemos el sistema músculo esquelético, cambios en el rendimiento. Este también es muy importante, hay que destacarlo. Perdemos fuerza, resistencia, velocidad de coordinación, que son nuestras capacidades físicas condicionales, menor capacidad de recuperación, más errores técnicos, disminución de la tolerancia a la carga de entrenamiento, disminución del tiempo que se puede mantener en el esfuerzo máximo, disminución de la fuerza y la resistencia muscular. Todo esto se resume en un menor rendimiento deportivo y obteniendo resultados negativos. Lamentablemente, cuando ya un deportista cae en sobreentrenamiento, eh, las capacidades físicas pierden mucho y perdemos mucho en la cuestión del proceso deportivo de nuestro atleta. Un ejemplo, si ya estábamos como en un periodo precompetitivo, ya estábamos a 2 semanas de la competencia, pero por querer llegar a tope a la competencia, caemos en el sobreentrenamiento. Lamentablemente ya nuestro entrenado, bueno, nuestro atleta, perdón, va a pasar por esto. Y en vez de entregarnos resultados buenos, va a entregar resultados positivos. ¿Y qué pasa de ahí? Luego surgen los síntomas psicológicos. ¿Por qué? Porque el chico va a decir, bueno, yo estuve entrenando, estuve levantando tanto, mm, no dormía, no comía bien por querer obtener buenos resultados y quedé en último lugar, empieza la depresión, empieza a bajar la autoestima, la concentración ya no es la misma y englobamos a lo que les había comentado, el desinterés. Totalmente se pierde el interés por el deporte o por la práctica de cierta actividad. Es algo que realmente es un tema muy delicado como para entrenadores y como para atletas. Ahora, ¿cómo podemos medir el sobreentrenamiento? Se dice que el sobreentrenamiento se ha evaluado tradicionalmente mediante indicadores biológicos como niveles de cortisol, testosterona, citoquinas y lactato. Pero sin embargo, estas pruebas son invasivas, costosas y a menudo inconscientes. Estudios recientes sugieren que las medidas hormonales basales no son precisas para el diagnóstico, aunque pueden mostrar alteraciones durante periodos de mayor exigencia. Se han desarrollado métodos menos invasivos, como autoinformes y escalas subjetivas. Estos métodos son prácticos tanto para el entrenador como para el atleta, para que también él vaya teniendo un autorreconocimiento, se vaya autoevaluando también. Nos menciona la escala de esfuerzo percibido, que valora el esfuerzo de una escala de 6 a 20. En un momento les voy a mostrar el ejemplo. Tenemos el Short Overtraining Síntomas Questionnaire. Es un cuestionario sobre, tenemos 5 preguntas valoradas del 1 al 10 sobre la calidad del sueño, el apetito, la energía, ganas de entrenar y calidad del movimiento. Este nos sirve para conocer más del atleta. Ahora tenemos el cuestionario de síntomas de sobreentrenamiento, que tiene 58 ítems dicotómicos, donde el entrenador va a contestar simple, sí o no, sobre qué síntomas tiene o ha llegado a tener. Tenemos el cuestionario para atletas, que es un cuestionario de 77 que mide cambios psicológicos asociados al sobreentrenamiento. Y por último tenemos el POMS, que es la evaluación de estados de ánimo a través de 65 adjetivos agrupados en diversas escalas: tensión, depresión, cólera, vigor, fatiga, confusión y amistad. Englobando estos 5 métodos, nos dice que estos instrumentos permiten un monitoreo más accesible y menos invasivo del sobreentrenamiento, facilitando
detección, perdón, temprana y la intervención adecuada. Aquí tenemos el ejemplo del instrumento mencionado anteriormente. Nos dice que es el de la puntuación de 6 a 20, donde vemos que el número 6 es lo más ligero, que es un trabajo, pues se podría decir, sencillo, tranquilo. Del 9, ok, ya pasa algo ligero, ya va aumentando, va teniendo un poquito de complejidad. El 11 moderado, ok, ya para ir teniendo un poquito más de ritmo. Número 13 ya es algo duro, o sea, ya empezamos a pedir un poco más de esfuerzo. El 15 ya estamos ya poniendo a nuestro atleta a que ya vaya teniendo un trabajo un poquito más fuerte. Y por último, en el número 20 ya es el máximo, ya es extenuante. Eso nos sirve para evitar un sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque si volvemos al macrociclo de trabajo, si estás en el periodo precompetitivo o de preparación y ves que toda la semana, de lunes a viernes, la escala está en máximo, hay que tener cuidado. Eso ya es que ya estás presentando un sobreentrenamiento, porque no puede tener un trabajo duro todos los días sin tener un pequeño descanso, o sea, sin tener un momento donde él recupere tanto anímicamente, físicamente y mentalmente. Ahora, ¿qué pasa desde una perspectiva psicológica? El aspecto que más se ha venido utilizando en muchas investigaciones para determinar el nivel de los estados, perdón, el nivel de sobreentrenamiento de los deportistas ha sido la evaluación de los estados de ánimo a través del perfil de los estados de ánimo, que es la POMS. Este cuestionario tiene 6 escalas, que 5 de ellas son negativas. Lo mencionábamos hace rato: la tensión, ansiedad, depresión, melancolía, la cólera, la confusión, la fatiga, y la positiva, que es vigor, actividad. Dentro del sobreentrenamiento, ¿han habido estudios? Pues dentro del entrenamiento sí ha habido. Uno de los estudios de mayor relevancia en la que se relacionaron los estados de ánimo con el cansancio y el agotamiento de los deportistas fue el llevado a cabo por Morgan, Brown, Ragland, O'Connor y Ellickson en el año de 1987, quienes hicieron un seguimiento del estado de ánimo de 400 nadadores a los que se les administró el pump en diferentes momentos de sus sesiones de entrenamiento a lo largo de la temporada. ¿Qué es el POMS? Recuerden que es la evaluación de estados de ánimo a través, a través del POMS, perdón. Los análisis realizados revelaron que a medida que se incrementaban las exigencias del entrenamiento, se producía igualmente un aumento en los trastornos del estado de ánimo. En base a ello, estos autores consideran que hacer un seguimiento de los estados de ánimo era un método eficaz para cuantificar el estrés y llegar a controlar el agotamiento. Ok, este estudio ya tuvo su muestra, ya tuvo sus resultados, tuvo su población. Y ya es de los primeros estudios que hubo acerca del sobreentrenamiento, que les vuelvo a repetir. Ahí manejaron lo que fue la evaluación de estados de ánimo. Se manejó en 400 nadadores, donde cada uno iba mostrando un estado de ánimo diferente. Algunos podrían estar enojados, algunos podrían estar frustrados, tristes, eh, confusos, etcétera, etcétera. Todo enfocando a cuál era su desempeño deportivo y cuál era ya su rendimiento.
Ok, tenemos aquí, mencionamos lo que es la metodología de entrenamiento. Para combatir el sobreentrenamiento es fundamental implementar métodos de entrenamiento que promuevan la recuperación y el equilibrio entre el esfuerzo y el descanso. Esto nos hace énfasis en que actualmente los entrenadores deben de buscar las maneras para que los atletas no sufran un sobreentrenamiento, que realmente poniéndote a leer te marca como que es algo sencillo. Lo difícil es llevarlo a la práctica y saber dárselo a entender al atleta. Te tengo unos ejemplos. Esos son algunos ejemplos de los que más sobresalen. Tenemos la priorización del entrenamiento, que es dividir el entrenamiento en diferentes bases, como ya se los comentaba anteriormente, la pretemporada, la temporada el periodo competitivo y la postemporada, para asegurar que haya periodos de descanso y recuperación. Ojo, no por ya tener las fases de pretemporada, la, la competición y la postcompetición, quiere decir que ya estás haciendo un buen método de entrenamiento. ¿Por qué? Porque en la pretemporada debes de tener, sí, exigencia, pero también dándole los tiempos de recuperación, porque si no hay recuperación en pretemporada, temporada y postemporada, no sirve de nada que lo hayas dividido, porque al final de cuentas estás llevando al atleta a un sobreentrenamiento, perdón, teniendo un desgaste más fuerte de lo que se puede considerar dentro de su disciplina. Tenemos el descanso activo, que es incorporar actividades de baja intensidad como caminar, nadar en lugares de días completos de descanso. Esto ayuda a mantener la movilidad sin sobrecargar el cuerpo. Vamos fácil. En un equipo de fútbol, vas a ir a un torneo. Manejamos lunes, martes, trabajo físico, miércoles y jueves, trabajo técnico, táctico, tienes partido el sábado. Ok, un descanso activo. ¿Cómo lo podemos hacer? Ok, tenemos una actividad como un juego. Hacemos juegos como pase 10 o trabajamos boli acuático, actividades que no tengan como un desgaste físico tan fuerte, pero tampoco que hagan que el cuerpo esté totalmente inactivo. El entrenamiento de baja intensidad incluye sesiones de entrenamiento de baja intensidad y corta duración para permitir la recuperación sin perder la condición física. Tenemos el monitoreo del estrés y la fatiga, utilizar herramientas como diarios de entrenamiento y cuestionarios de fatiga para identificar signos tempranos de sobreentrenamiento y ajustar el programa de entrenamiento en consecuencia. Descanso y sueño. Priorizar un buen descanso nocturno y tomar siestas cortas si es necesario. Masajes y estiramientos. Aquí es lo que es el descanso y sueño y los masajes y estiramientos. Creo que es una parte muy importante para un atleta porque eso también ayuda a que tenga una recuperación física en cuestión de que podemos evitar las lesiones al tener un masaje o un estiramiento y, y evitamos problemas mentales en cuestión, bueno, psicológicos, perdón, a través del descanso y el sueño, porque estamos teniendo un descanso correcto y nuestro cerebro no está sobrepensando. Tiene un descanso, mm, se encuentra relajado y permite que el atleta también tenga un descanso correcto, positivo. Y por último, también nos mencionan la nutrición adecuada. Es muy importante saber o tener en cuenta que como atletas deben de tener una alimentación equilibrada, sana, para mantener el cuerpo al 100 para lo que es la energía que se va a utilizar dentro de la competencia o dentro del periodo de preparación.
Ok, esto a mí me llama la atención. El sobreentrenamiento en México. Aquí ponemos un poquito de atención. Nos dice, en México el tema del sobreentrenamiento ha ganado relevancia debido a la creciente conciencia sobre la salud y el bienestar físico. Prevalencia del sobreentrenamiento. Aunque tradicionalmente se asocia con atletas de élite, el sobreentrenamiento también afecta a personas que no se dedican profesionalmente al deporte. La obsesión por el ejercicio y la falta de descanso adecuado pueden llevar a síntomas como fatiga, insomnio y baja autoestima. Qué fácil. Nos menciona, no solamente se perjudica a un atleta de élite. Creo que desde mi punto de vista también las personas que pueden ser más afectadas son aquellas que pueden como empezar a familiarizarse en deporte, porque lamentablemente si no tienen una buena instrucción, pues van a querer conseguir resultados rápidos. Ah, yo me quiero poner fuerte como tal persona. Si él lo logró en un año, yo me quiero lograr en meses, en 4 meses. Y lamentablemente todos caen en lo que son las lesiones y eso perjudica o encamina a lo que es el abandono del deporte. Nos menciona aquí conciencia y educación. La educación sobre los riesgos del sobreentrenamiento y la importancia de un enfoque equilibrado hacia el ejercicio es fundamental. Muchas organizaciones y profesionales de la salud en México están trabajando para aumentar la conciencia sobre este tema. Es algo que debo de destacar porque es un tema muy importante y esto nos puede ayudar a tener atletas mejor preparados y tener menos gente que abandone el deporte. Y, y, y esto también nos puede ser un factor importante para empezar a combatir la obesidad en nuestro país, que si no me recuerdo nos encontramos como el primer lugar en obesidad. ¿Qué es el burnout? Mm, Dejemos a un lado la información que viene abajo, pero ¿qué es el burnout? Bueno, el burnout coloquialmente lo conocemos como estar quemado, o sea, ya estar fundido, ya es un atleta que ya no va a dar más. Pero, según los autores, representa un estado de agotamiento físico, emocional y mental. O sea, ya nuestro atleta está perjudicado en todos los sentidos. Nos dice Freudenberger. Fue el primer autor en utilizar este término y lo define como un cuadro amotivacional profundo que conduce a una pérdida de interés y de la asunción de responsabilidades. La recuperación en los casos de burnout dura varios meses e incluso años. Aquí nos dice que es un cuadro amotivacional. ¿A qué se refiere? A que ya pierdes totalmente el o las ganas de querer hacer un deporte, ya te sientes totalmente agotado física, mental, psicológicamente, emocionalmente. Y este término es esencial en la cuestión de que los atletas abandonan ciertos deportes. Hay que tener mucha atención con ese término. A veces uno dice, no, es que él es un gran atleta, porque en tus competencias siempre termina bien quemado y termina así porque está teniendo un sobreentrenamiento, no tiene un descanso correcto y en vez de estarle ayudando, lo estamos perjudicando cañón. ¿Alguien sabe quién es Bobby Clay? Esto se los comparto personalmente. Estuve investigando y se me hace una historia pues triste, pero que literalmente es un claro ejemplo del, del tema de sobreentrenamiento y de las consecuencias que puede haber. Ella es Bobby Clay, es un atleta, ¿no? Se ve joven, se ve alegre, pero detrás de esta foto hay un desenlace un poco triste para los que nos dedicamos al deporte. Veamos por qué. Nos dice que Bobby Clay es una corredora británica
de media distancia que sufrió graves consecuencias debido al sobreentrenamiento y la falta de alimentación adecuada. Desde muy joven, Clay mostró un talento excepcional y a los 15 años ya formaba parte del equipo británico de campo traviesa. Sin embargo, su obsesión por mejorar y su deseo de competir en categorías superiores la llevaron a entrenar excesivamente. A los 19 años, Clay se convirtió en campeona europea y batió su mejor marca en los 1500 metros, pero su cuerpo no pudo soportar la carga y comenzó a sufrir de osteoporosis y amenorrea, que en este caso es la ausencia de la menstruación a los 20 años. En una entrevista, Clay admitió que su obsesión por el entrenamiento y la falta de alimentación adecuada contribuyeron a su situación actual. Este caso destaca la importancia de un equilibrio adecuado entre entrenamiento, recuperación y nutrición para prevenir el sobreentrenamiento y sus consecuencias graves. Lamentablemente es un caso pues triste, ya que no tuvo una buena orientación sobre su deporte, porque aquí no lo mencionaba y en lo que estuve leyendo, que era una atleta destacadísima. O sea que para su edad decían, wow, qué talento tiene. Pero lamentablemente ella se obsesionó tanto de que quiso ser la mejor y dijo, tengo 15 años, estoy joven, quiero batir récords, quiero hacer todo lo que pueda. Y lamentablemente tomó un mal camino que terminó afectándola pues de por vida, porque es una atleta que ya tuvo que abandonar su deporte debido a las consecuencias que tuvo y ya aún es muy joven. Actualmente tiene 21 años ella y que hace 5 o 6 años era un atleta del que todo el mundo hablaba, de que volteen a ver a Clay, vean qué talento tiene, pero que en un abrir y cerrar de ojos todo eso se desmoronó por no haber tenido una metodología de entrenamiento correcta, por haberse guiado en querer romper récord, en querer ser la mejor, no teniendo descansos, por lo que leí, entrenaba casi todo el día, no tenía vida social, se la pasaba entrenando, se la pasaba queriendo romper sus propios récords, se ponía eh, límites, los quería romper, no hacía caso a lo que le decía su entrenador, que le decía, ¿sabes qué? Solamente vamos a entrenar 3 días, ella quería entrenar 7 días, entonces lamentablemente terminó por abandonar pues su deporte y que ahorita pues, la conocen más por su abandono que por la deportista destacada que era. A ella le dio un un cierto síndrome, que vamos a ver. A ella le dio lo que es el REDS, que es la relativa energía de la deficiencia en un deporte. Es un síndrome producido por el equilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Ella no comía bien. Esto quiere decir que ella no tenía una buena alimentación. Afecta muchos aspectos de la función fisiológica, incluida la tasa metabólica, la función menstrual, la salud ósea, inmunidad, síntesis de proteínas, salud cardiovascular y psicológica. También nos menciona que se creía que solo afectaba a mujeres, pero en los últimos años también se sabe que a hombres. De hecho, hasta no hace mucho y antes de incluir a atletas masculinos se denominaba triada de la atleta femenina. Esto engloba todo lo que acabamos de comentar. Lamentablemente, ella ahora ya no puede hacer cierto deporte que realizaba porque le pasó a afectar prácticamente pues la mayor parte de su cuerpo, en especial lo principal que necesitamos para generar energía y poder tener cierto para realizar nuestro deporte.
Es un caso que la verdad me llamó mucho la atención, que les quise compartir. Espero les agrade este tema, que este caso haga reflexionar tanto a atletas como a entrenadores de que no es bueno querer llegar a un objetivo en menos tiempo, sin tener las adecuadas eh, pues, pausas. Las pausas pueden ser activas, pueden ser totalmente de descanso, siempre y cuando el objetivo que uno quiera. Y bueno, con esto concluyo mis diapositivas, mi presentación sobre el entrenamiento. Sé que puede haber faltado información. En, en verdad, este tema lo abarcan muchísimos autores. Es un tema completamente grande, que tiene muchísima información, que realmente en este video o en cualquier otro video que podamos encontrar, es muy difícil que podamos abarcarlo todo. Quise sintetizar como lo más importante que se me hizo para mí y que creo que puede funcionarnos para, como lo dije hace un momento, para atletas, para entrenadores o para todo el tipo de personas que nos rodeamos dentro del tema deportivo. Les agradezco mucho por ver el video. Es- en verdad espero que les sirva la información y bueno, que tengan un excelente día.